y la paz llegan a su radio. En estos días que tanto necesitamos decisiones. La Iglesia Cristiana Evangélica de calle Andes 1119 tiene el agrado de presentar Decisiones. Un programa pensado para usted y su familia. La noche de los lunes y martes desde las 23:30 horas. Usted ya tiene compañía. Decisiones por Radio Exclusiva. Ahora, en Decisiones, usted queda en compañía del pastor Oscar Hoyos. Solo en ti confiaré. Muy buenas noches, mis queridos amigos que nos estás escuchando a través de FM Exclusiva en el 103.7 de tu dial. Y estamos aquí una noche más para compartir contigo el mensaje de la palabra de Dios. Una noche especial, hasta el mediodía nos estábamos derritiendo de calor y ahora nuevamente tuvimos que sacar las camperas porque está fresco. Pero bueno, está lindo para estar en el hogar, para estar con los seres queridos, para tomar un buen café, tomar unos mates antes de acostarse a dormir. En esta noche me gustaría que seas parte de este programa. Me gustaría que nos mandes tu mensaje, tus opiniones, tus motivos de oraciones. Vamos a estar contestando cada uno de tus mensajes y vamos a estar orando por cada persona que nos pida. Para eso tú tienes que mandarnos tu mensaje al 154 094 694 154 094 694. Mándanos allí tu mensaje. Nos gustaría saber de vos, nos gustaría estar orando por vos, por tu familia, nos gustaría saber qué opinas de las cosas y los temas que estamos tratando. Y me gustaría también invitarte a que nos puedas escuchar todos los mensajes que hemos ido teniendo a lo largo de este año y de años anteriores en nuestra página de Facebook, en Decisiones 103.7. Allí en nuestra página de Facebook, Decisiones 103.7, vas a encontrar los mensajes que se han ido dando a lo largo de este año y del año anterior. Allí vas a tener la posibilidad de aprender algo más de lo que nuestro Dios nos dice a través de su sagrado libro. También puedes acercarte a nuestra iglesia, donde tenemos reuniones todos los días sábados a las 21 horas y los días domingos a las 19:30 horas, en calle Andes 1119, calle Andes 1119. Y una vez más te paso nuestro número de celular para que tú nos mandes tu mensaje, el 154 094 694. Y en esta noche te invito a que me acompañes en la lectura del pasaje que se encuentra en la Biblia, en Marcos capítulo 3, versículo 20. Y presta atención porque es muy interesante este pasaje. Dice así: y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan. Cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle porque decía: está fuera de sí. Pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía Belcebú y que por el príncipe de los demonios echa fuera a los demonios. Y habiéndolos llamado les decía en parábola: ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y si una casa está dividida contra sí misma, la casa no puede permanecer. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado a su fin. Ninguno puede entrar a la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no le ata, y entonces podrá saquear. De cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, y las blasfemias cualquiera que sean. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio, porque ellos habían dicho: tiene espíritu inmundo. Fíjate qué interesante la lectura que hemos tenido. Si no la has entendido, déjame que te cuente un poquito la historia
para que la puedas comprender mejor. Y a medida que yo te la vaya explicando, fíjate las diferentes formas que tenían de ver las personas al Señor Jesucristo. Dice que el Señor Jesucristo estaba a punto de comer con sus discípulos y vinieron tantas personas a hablar con Él y a preguntarles cosas y esperar que haga un milagro o algo por el estilo, que los discípulos ni siquiera pudieron probar bocado de su comida. Y la gente cada vez se amontonaba más y no lo dejaba ni siquiera comer. En ese instante aparecen los amigos, las personas que estaban con el Señor Jesucristo, y dice que lo intentaron sacar de aquel lugar porque la gente lo estaba apretando y lo estaba atosigando. Y cuando escuchaban hablar al Señor Jesucristo, sus propios amigos pensaban que estaba loco. Dice, los suyos vinieron y pensaban que estaba loco. ¿Por qué? Es que el Señor Jesucristo, en lugar de quererse alejar de la gente, se quedaba allí para hablar con la gente. El Señor Jesucristo quería Él tener un encuentro personal con esas personas y les hablaba y les enseñaba a todos. Y sus mismos amigos le decían, estás loco, algo te está pasando, tendrías que huir de ese lugar. Los fariseos que estaban ahí también alrededor comenzaron a decir, este es un hombre enviado por Satanás, por Belcebú, Satanás. Por eso hace los milagros que hace, porque ningún hombre común podría hacer los milagros que él hace. El Señor Jesucristo le contesta a estas personas, ¿cómo puede un ejército, un imperio, un reino permanecer en pie si está dividido contra sí mismo? Si yo soy enviado de Satanás, ¿cómo es que yo expulso a Satanás, a los demonios de las personas que están endemoniadas? Yo no vengo en el nombre de Satanás, yo vengo en el nombre de alguien que es mucho más fuerte, tanto así, dice el Señor Jesucristo, que puedo atar a Satanás y hacer las cosas que yo quiera. Es que la gente no se daba cuenta que no estaba simplemente frente a un gran profeta. La gente no se daba cuenta que no estaba solamente frente a un gran maestro. Los amigos no se daban cuenta que no estaban frente de un loco. Estaban frente nada más y nada menos que de Dios. Y el Señor Jesucristo le termina diciendo, ¿saben qué? Todos los pecados pueden ser perdonados. Todos tus pecados pueden ser perdonados, menos uno. ¿Cuál es ese pecado que Dios nunca puede perdonar? La blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Y qué significa blasfemar contra el Espíritu Santo? Y bueno, oponerse a lo que el Espíritu Santo dice. Cuando una persona rehúsa creer en Dios, cuando una persona se aparta de Dios, cuando una persona no quiere tener en cuenta a Dios en su vida, esa persona nunca puede ser perdonado por Dios. Eso es, en resumen, lo que nos narra la historia de este pasaje. Vamos a escuchar un tema musical y luego del tema musical vamos a sacar algunas enseñanzas para nuestra vida. Y te pido que te comuniques con nosotros, que seas parte del programa, mandándonos tu mensaje al 154-094-694. Lo que siento yo por ti. Tus palabras son aliento a mi ser, y en tu presencia quiero estar y encontrarme contigo, Jesús, mi primer amor. Eres tú mi único amor. Mi corazón te doy, mi adoración te doy. Lo
como dice la letra de esta canción, mi corazón te doy. Ojalá que hoy esa sea la decisión que tomes, el entregar tu corazón a Dios, para que Dios, como un buen alfarero, tome tu corazón y comience a trabajar en él y pueda cambiar de esa forma tu vida. Habíamos leído un pasaje del Evangelio de Marcos y hay un fragmento de un versículo que a mí me cautiva. Dice, os digo que todos los pecados pueden ser perdonados. Todos los pecados pueden ser perdonados. No hay un pecado que Dios no perdone. Conozco personas que durante años se han echado la culpa de algo que han hecho en el pasado y nunca lo pudieron superar. Pero Dios dice, yo puedo perdonar todo pecado. No hay un pecado que yo no pueda perdonar. No hay pecado tan grande que yo no perdone. No hay pecado tan negro que yo no perdone. No hay pecado tan vil que yo no perdone. Todo pecado puedo perdonar. Ahora bien, teniendo nosotros esta tremenda verdad de que Dios puede y quiere perdonar todos nuestros pecados, tenemos que entender en qué se basa el perdón de Dios. Si nosotros buscamos el perdón de Dios, tenemos que saber algo. En primer lugar, que debemos tener un arrepentimiento genuino. Siempre hemos escuchado que nos dicen, vos te tienes que arrepentir, pero ¿qué es arrepentirse? Bueno, vamos a ver qué significa arrepentirse. En primer lugar, arrepentirse es un cambio de actitud. Es un cambio de actitud. Antes yo caminaba hacia el sur, ahora camino hacia el norte. Antes yo me comportaba de una forma, ahora me comporto de otra. He cambiado de actitud. El arrepentirse es cambiar de actitud. De nada sirve que yo me acerque a Dios y le confiese mis pecados si no estoy dispuesto a cambiar mi vida. Si no estoy dispuesto a dejar que Dios me transforme. El primer paso que debemos dar es arrepentirnos. Y el arrepentimiento es un deseo de cambiar de actitud, cambiar nuestra mentalidad, cambiar nuestra forma de vida. En segundo lugar, el arrepentimiento no es llorar. Muchas veces pensamos que una persona se arrepiente cuando llora. Y si no llora y no hay lágrima, no hay arrepentimiento. ¿Sabes qué? Puede ser que algunas veces el pecado, que algunas veces nuestras malas actitudes, nuestros malos obrar, nuestro mal comportamiento nos produzca a nosotros un daño y a veces inclusive puede ser que lleguemos a llorar por ese daño que nos hace a nosotros nuestras malas conductas. Pero no necesariamente una persona que se arrepiente llora. Una vez estaba hablando con una chica la cual su pareja le había golpeado y ella estaba muy mal porque su pareja había ejercido violencia contra ella. Poco tiempo después se acercó a mí y me dijo, ¿sabes qué? Hemos arreglado nuestra situación. Él lloraba conmigo, me decía que lo perdone porque nunca más lo va a volver a hacer, no lo va a volver a hacer. Me lo prometió y lloró conmigo. Él es una persona muy dura, él no es de llorar y ese día lloró. Y poco tiempo después nuevamente aquel hombre en un ataque de ira volvió a pegar a su mujer. El llorar no es sinónimo de que se haya arrepentido sinceramente. Una persona puede llorar y no haberse arrepentido, no haber tenido ese cambio de actitud. Una persona puede ser que no llore y sí se haya arrepentido. Los otros días estaba viendo en la tele que a un joven lo detenían porque había cometido un delito. Él ya tenía varias causas judiciales abierta por distintos delitos que había cometido. Y esta vez cuando estaba el periodista entrevistándolo, este muchacho comenzó a llorar, dijo, no, yo no voy a volver a hacerlo nunca más, no voy a volver a hacerlo nunca más. Pero ya era una persona que tenía varios delitos en su saber. Esta persona no lloraba porque estaba arrepentido. Esta persona lloraba porque había sido descubierto en sus delitos.
Y muchas veces nosotros pensamos que estamos arrepentidos y no estamos arrepentidos, solamente estamos dolidos porque se nos ha descubierto nuestra mala conducta, nuestro mal comportamiento. Aquel hombre que ha sido descubierto en su infidelidad, ese día tal vez llore pidiendo perdón. Y cualquiera que lo mire pensaría que está arrepentido, pero no, tuvo durante varios meses, tal vez años, la oportunidad de arrepentirse. Esa persona no está arrepentida, esa persona está triste porque fue descubierto en sus malas acciones. El arrepentimiento no es llorar. Dice que el Señor Jesucristo, el día que fue crucificado, al lado de él había un ladrón. Y en la Biblia, en ninguna parte de la Biblia aparece que este ladrón estaba llorando o que había llorado. Pero este ladrón se dio cuenta de que había pecado en su corazón y le dijo: Señor, si tú quieres, puedes limpiarme. Y el Señor Jesucristo le dio una promesa tremenda, que estoy seguro que todas las personas quisiéramos que el Señor Jesucristo en persona nos la dé. Y es: de cierto te digo, le dijo el Señor Jesucristo, hoy vos vas a estar conmigo en el paraíso. Aquel hombre no lloró, pero aquel hombre sí estaba arrepentido. Era un hombre que quería cambiar. Ahora bien, habíamos dicho que el arrepentimiento es un cambio de actitud. El arrepentimiento no es necesariamente llorar. Y en la Biblia nos muestra algunos ejemplos de verdaderos arrepentimientos. Hay dos casos que me gustaría que los comparemos. Dos personas que más o menos cometieron pecado, dos personas que sintieron el peso del pecado, dos personas que sintieron la acusación del pecado, pero cómo estas dos personas actuaron en forma distinta. Por un lado está Judas. Judas dice que entregó al Señor Jesucristo, lo vendió por 30 piezas de plata. Lo entregó literalmente para que las personas lo tomaran prisionero y lo puedan crucificar. Judas lo vendió al Señor Jesucristo por 30 piezas de plata. Cuando Judas se dio cuenta del error que había cometido, dice que se puso a llorar y se puso mal y estando en esa condición de depresión por su mala actitud que había tenido. Se fue a un lugar, se subió a un monte, puso una soga en un árbol y se ahorcó y murió. Un hombre que había pecado, un hombre que lloró por sus pecados, un hombre que se angustió por sus pecados, pero un hombre que nunca confesó su pecado. Entró en depresión, entró en crisis, pero en lugar de confesar sus pecados y buscar el perdón de Dios, se fue y se ahorcó. Por otro lado está Pedro. Pedro que le negó al Señor Jesucristo. Pedro, antes que el Pedro le niegue al Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo le había dicho a Pedro: Pedro, ¿sabes qué? Esta noche tú me vas a negar a mí 3 veces. Y Pedro le dijo: Señor, aunque todos te dejaren, yo nunca te dejaré. Lleno de orgullo, lleno de vanidad, Pedro decía: yo jamás voy a negarte, Señor. Cuando vinieron a prenderle al Señor Jesucristo, Pedro huyó junto con todos los discípulos y lo dejaron solo al Señor Jesús. Y cuando estaba siendo juzgado en una forma injusta, dice que a Pedro se le acercaron unas personas y le preguntaron: Pedro, ¿tú eres uno de ellos? Y Pedro le negó. Le preguntaron una segunda vez y Pedro le negó. Le preguntaron una tercera vez y Pedro le negó. Y después de la tercera vez que le preguntaron, dice que el gallo cantó. En ese instante el Señor Jesucristo mira a Pedro. Y Pedro se da cuenta que había fallado, había mentido, había traicionado a su Señor. Y dice la Biblia literalmente que Pedro se fue a llorar amargamente. Al igual que Judas, Pedro cae en pecado. Al igual que Judas, Pedro se siente mal por el pecado que había cometido. Pero a diferencia de Judas, Pedro confesó su pecado. Por eso es que a Pedro le conocemos como el apóstol Pedro, un hombre que Dios perdonó, un hombre que Dios restauró, un hombre que Dios cambió.
Y Judas lo conocemos a través de la historia como el que traicionó y al no poder soportar el peso de la culpa, se suicidó. Mira qué diferencia, los dos pasaron por mismas situaciones. Un pecado que manchó su vida, el dolor por haber pecado, pero cada uno tomó camino distinto. Uno buscó la cruz para perdón de sus pecados como fue Pedro, y otro buscó la horca para quitarse la vida. Y cuando yo veo estas dos personas, me doy cuenta que en Pedro hubo un verdadero arrepentimiento, había una persona que quería cambiar. Y veo en Judas una persona que buscó solucionar su problema a través de sus propios caminos. ¿Y cuántas veces vemos personas que tratan de solucionar sus problemas a través de sus propios caminos? Algunos buscan llegar a Dios a través de una religión. Piensan que siendo de determinada religión van a conseguir de esa forma ir al cielo, pero no se dan cuenta que cuando uno busca por sus propias metas, por sus propias fuerzas llegar a Dios, lo único que consigue es subir al monte de la horca. Algunos piensan que a través de las buenas obras puede llegar a Dios, que uno cuanto más buenas obras haga va a poder ir al cielo. Pero ¿sabes qué? La Biblia dice que nuestra imposibilidad de ir al cielo no es por causa de nuestras buenas obras, sino por causa que nuestros pecados nos han apartado de Dios. La única forma de que podemos acercarnos a Dios es quitando los pecados que nos separa de Dios. Otras personas tratan de llegar a Dios a través de caminos espirituales. ¿Cuántas personas dicen tener la verdad del camino de la luz y todas esas cosas? Hay personas que dicen conocer el camino de la luz. Personas que escriben libros de autoayuda para que uno pueda conseguir una espiritualidad determinada. ¿Sabes que la única forma que un hombre tiene de llegar a Dios es a través del arrepentimiento de sus pecados, de confesar sus pecados? Esa es la única forma que nosotros podemos llegar a Dios. Hay otras personas que son indiferentes al camino de Dios. Personas que dicen, ¿sabe que a mí esas cosas no me interesan? Yo no creo ni en el cielo ni en el infierno. Déjame con mi vida. Déjame que yo estoy bien así como voy. Ahora imagínate esto por un instante, que vas caminando por un camino montañoso y alguien te dice, tené cuidado que hay un precipicio adelante. Y vos dices, no, yo no creo en el precipicio. Yo quiero hacer mi camino, voy a hacer mis cosas, no tengo necesidad de creer en ningún precipicio. Y sigue caminando. Otra persona te dice, tené cuidado que hay un precipicio. Y vos dices, no, yo no creo en el precipicio. Para mí todo es llano y no hay precipicio. Si sigues caminando, te caes. Creas o no creas que hay un precipicio. Si sigues caminando, te caes. ¿Y sabes qué? Lo mismo pasa con nosotros. Creas o no creas en Dios, Dios existe. Creas o no creas en el infierno también existe. Y creas o no creas en el pecado, tú tienes, como yo, pecado en tu vida. Y dice la Biblia que la paga del pecado es la muerte. Sabes que tendríamos muchas cosas más para decir, pero el tiempo se está acabando. Vamos a escuchar un tema musical y luego vamos a tratar de dar una conclusión a este tema. Y vos nos puedes mandar tu mensaje a nuestro celular al 154 094 694. Cuántas veces te fallé, cuántas veces me alejé
de ti. Cuántas veces tropecé, cuánto amor yo recibí de ti. Y es por tu gracia y tu perdón que puedo ver la luz del sol. Como tu gracia y compasión reviste mi vida una vez más. No queda duda ya más en mí, cuánto me amas, mi Señor Jesús, Jesús. Cuántas veces te fallé, cuántas veces me alejé de ti. Cuántas veces tropecé y cuánto amor yo recibí de ti. Y es por tu gracia y tu perdón que puedo ver la luz del sol. Como tu gracia y compasión reviste mi vida una vez más. No queda duda ya más en mí, cuánto me amas, mi Señor Jesús, Jesús. Es por tu gracia y tu perdón que puedo ver la luz del sol. Como tu gracia y compasión reviste mi vida una vez más. No queda duda ya más en mí, cuánto me amas, mi Señor. Para terminar ya lo que veníamos diciendo, habíamos visto que el arrepentimiento es un cambio de actitud, que el arrepentimiento no es llorar. Vos puedes tal vez darte cuenta de tu mala actitud y querer cambiar y ya estás en el camino del arrepentimiento sin necesidad de llorar. Pero hemos visto un ejemplo de un verdadero arrepentimiento como el ejemplo de Pedro. Pero para terminar, me gustaría que veamos la consecuencia de no arrepentirse y la consecuencia del verdadero arrepentimiento. Dice la Biblia que los que no se arrepienten no tienen jamás perdón. Hemos leído en Marcos, dice no tienen jamás perdón. Una persona que quiere seguir con su vida, una persona que no presta atención a lo que Dios le dice, una persona que no quiere cambiar de actitud, una persona que no confiesa sus pecados, una persona que no le pide a Dios que entre en su corazón, esa persona dice no tiene jamás perdón. No hay nada que puedas hacer por ti mismo para encontrar el perdón de Dios. No hay ningún esfuerzo que puedas hacer para encontrar el perdón de Dios. Si no hay arrepentimiento, si no confiesas tus pecados, dice la Biblia en Marcos capítulo 3, versículo 29, no tienes jamás perdón. Tal vez vos estás pensando, eso a mí no me interesa porque yo no creo lo que vos estás diciendo. Hace poco surgió la noticia en todos los medios, tanto escritos como visuales, en internet y en todas partes, de un muchacho argentino que se fue a Rusia y no tuvo mejor idea que tomar 2 hojas de marihuana y meterlo dentro del cigarrillo. Cuando llegó a Rusia encontraron esos 2 cigarrillos comunes, pero que adentro le había puesto a cada cigarrillo una hojita de marihuana. Cuando lo descubrieron, lo metieron preso y lo trataron como al peor de los delincuentes. Fue a una cárcel de máxima seguridad y estuvo allí
Los padres estaban desesperados. ¿Cómo puede ser que mi hijo, por llevar solamente 2 hojitas de marihuana, lo traten como un delincuente? Lo que pasa es que las leyes allá están para cumplirse. Y no depende de lo que vos creas o lo que vos te parezca. A este muchacho iba para Rusia pensando, bueno, ¿qué me van a hacer por 2 hojitas? Yo no creo que sean tan duros como dicen. Yo no creo que me van a meter en la cárcel como dicen. ¿Y saben qué? Le pasó todas aquellas cosas que él pensaba, que él creía que no le iban a pasar. ¿Sabes qué? No importa lo que tú creas o lo que yo crea. No importa lo que a mí me convenga o lo que a ti te convenga. Aquí lo que importa es lo que Dios manda. Y Dios dice, jamás una persona va a ser perdonada si no hay arrepentimiento. Pero la consecuencia de un verdadero arrepentimiento, dice en Marcos capítulo 3, versículo 28, de cierto os digo que todos los pecados le serán perdonados. Una persona que se ha arrepentido sinceramente, que está dispuesto a entregar su vida, está dispuesto a abrir su corazón para que Dios llene su corazón, para que Dios le limpie. Dice, esta persona tiene todos sus pecados perdonados. Y como hemos dicho en el programa, lo que a nosotros nos separa de Dios, que es el pecado. Y si Dios quita esos pecados, ¿sabes qué significa eso? Que lo que nos separaba de Dios ya no está. Y que ahora estamos cerca otra vez de Dios. Hoy tienes la oportunidad de comprender esta palabra. Hoy tienes la oportunidad de tomar una decisión para saber qué vas a hacer con tu vida. Dios dice al que se arrepiente, todos sus pecados le serán perdonados. Hoy tienes la oportunidad de permitir que Dios entre en tu corazón, de permitir que Dios quite los pecados que hay en tu vida, de permitir de que Dios haga una obra en tu vida cambiándote, transformándote. Hoy tienes la oportunidad. Si vos hoy has sentido que Dios te ha hablado, si hoy has sentido que Dios te está llamando en el lugar donde esté, empezá a orar a Dios y decirle, Dios, me doy cuenta que necesito ser perdonado por ti. Quiero que tú me perdones. Decile con tus palabras, limpiame de todos mis pecados. Quitad toda mi maldad. Que el Señor Jesucristo entre en mi corazón. Y que a partir de hoy comience a cambiar mi vida. Y vas a ver cómo Dios va a hacer una obra en tu vida, cambiándote, transformándote, haciéndote una persona diferente. Si es que lo haces de corazón, si es que lo haces con un verdadero arrepentimiento, Dios va a hacer lo que ha prometido. Terminamos con nuestro programa. Me gustaría invitarte a que nos mandes un mensaje. Estamos en septiembre, el mes de la Biblia. Así que si tú quieres tu Biblia, quieres que te obsequiemos un ejemplar de la Biblia, mándanos tu mensaje diciendo la dirección en donde quiere que la Biblia llegue y te lo vamos a hacer llegar en forma totalmente gratuita. Mándanos un mensaje diciéndonos quiero una Biblia o lo que vos quieras poner y la dirección y te vamos a hacer llegar en forma gratuita un ejemplar de la Biblia. Si tienes alguna inquietud espiritual, si quieres comentarnos algo de lo que hemos hablado esta noche, o tienes algún pedido de oración, o si en esta noche has orado a Dios y le has pedido a Dios que perdone te perdones tus pecados y que cambie tu vida, que el Señor Jesucristo entre en tu corazón y nos quiere hacerlo saber, mandanos tu mensaje. Nos interesaría saber que hay personas del otro lado que están tomando decisiones importantes en su vida. Nos gustaría saber que somos parte de esas decisiones. Mandanos tu mensaje al 154 094 694. 154 094 694. Terminamos en esta noche con este programa. Nos volveremos a encontrar el próximo lunes a las 23 horas. Que Dios te bendiga. La Iglesia Cristiana Evangélica te acompaña con reflexiones al 425
5232 o 422 6933. Un mensaje basado en la Biblia, la palabra de Dios.